Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Saudos de novo, xa viron no noso tempo de novas que a actualidade de Santiago xira hoxe en torno a un aniversario, 25 aniversario da Declaración do Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural europeo. No preguntoiro, imos seguir falando deste asunto, ímolo facer ca persoa que fixo posible esta designación, co que por aquel entón, en 1987, era o secretario xeral do Consello de Europa, con Marcelino Oreja. Boa noite, buenas noches. Boa noite. Lo veíamos a usted en ese acto deste mediodía en el que celebrábamos este 25 aniversario, un acto emotivo para todos, pero supongo que para usted más que para nadie, ¿no? Lo fue muy grande, lo ha sido y lo seguirá siendo. No podía yo imaginar, cuando se hizo aquel lanzamiento, hace 25 años, que 25 años después tuviera esta conmemoración tan emotiva, con la presencia del secretario general, con la presencia del presidente de la Xunta, del alcalde de la ciudad y también del que fue alcalde en el año 87, Gerardo Estévez, que hizo tanto para hacer realidad aquel lanzamiento. Veíamos un abrazo entre ustedes dos que, bueno, que demostraba que eran los más emocionados, ¿no?, de la ceremonia. Sí, sin duda, porque fue un momento realmente de gran interés. Realmente alguien me ha preguntado, ¿y por qué ese lanzamiento de ese itinerario? Y realmente el motivo está que yo tenía un gran interés siempre y una gran, diría, devoción por el Camino de Santiago. Eso nace en mis años universitarios, cuando hice el examen de grado de licenciatura, que no había programa, le podían preguntar lo que quisieran, y la pregunta que me hizo el examinador fue el Camino de Santiago y las relaciones internacionales. Eso no estaba en ningún programa y tuve que inventar, y debió de convencer bastante al examinador, que era un conocido catedrático de Derecho Internacional, y la verdad es que aquello salió bien y entonces pensé que yo tenía que rezar al apóstol, darle las gracias y hacer unos tramos del camino. Bueno, y ese fue el comienzo. Cuando me eligieron secretario general del Consejo de Europa en el año 1984, yo era el primer español secretario general, me dieron muchos papeles de lo que era la labor de la organización, los derechos humanos, las libertades, el imperio de la ley, la cooperación cultural, la cooperación jurídica, y la verdad es que aquello me fue muy útil para preparar en aquel verano mi discurso de toma de posesión. Pero yo pensé, bueno, yo tengo que decir algo original. ¿Y qué puedo decir algo original? Y entonces pensé en el Camino de Santiago. Y dije, ¿por qué, puesto que hay una actividad cultural tan intensa en el Consejo, por qué no hablar del primer itinerario cultural europeo, que para mí, sin duda alguna, y yo creo que para todo el mundo, es el Camino de Santiago? Y ya dice, sí, hablé, lo dije en aquel discurso y me comprometí a que el primer itinerario cultural europeo se pusiera en práctica. Hablé con los ministros de todos los países. Hoy hay 47 países en el Consejo de Europa. Entonces, España había hecho el número 21. Bueno, y hablé con el presidente, con el primer ministro y el presidente, el príncipe de Liechtenstein. Y le dije, ¿por qué Liechtenstein no tenía muchos temas en el Consejo? Le dije, ¿por qué no aprovecha su presidencia de 6 meses para hacer el lanzamiento del Camino de Santiago? Le gustó la idea, se puso en práctica y aquí vinimos aquel día. Se hizo la proclamación, se hizo la declaración y realmente pues eso fue un punto de partida de algo que existía ya desde hace muchísimos siglos, pero que necesitaba un respaldo institucional de una organización que era la más propia, porque era una organización cultural, una organización de derechos humanos, de libertades, de relaciones, y por consiguiente me parecía que era muy apropiado llevarlo a cabo. Es decir, que los compostelanos tenemos que estarles agradecidos a usted, pero también a su profesor, que encendió la llama del interés por el camino, ¿no? Y yo creo que hay que agradecer mucho también al alcalde de Santiago de Compostela en ese momento, que fue Gerardo Estévez. Realmente él entendió muy bien aquello, prestó un apoyo muy grande
y me concedió, a través del ayuntamiento, pero a propuesta suya, dos recuerdos que para mí son memorables y que me llegaron al alma. Una, la medalla de oro de la ciudad, y otra, el nombrarme hijo adoptivo de Santiago de Compostela. Para mí es el mayor título de honor que yo tengo. Y cuando me encuentro con algún gallego, le digo, bueno, somos paisanos. Y me dicen, bueno, pero ¿tú no eres vasco? Le digo, bueno, soy vasco, pero soy gallego porque soy hijo adoptivo de Santiago de Compostela. De manera que para mí es un título de honor muy grande y me siento muy orgulloso de él. Usted se siente medio compostelano, también es un gran peregrino, tiene gran experiencia en el Camino de Santiago, y dice usted a veces que el Camino de Santiago cambia a todo aquel que lo recorre. ¿A usted en qué le cambió? Bueno, yo creo que hay dos aspectos en el Camino de Santiago que yo creo que son muy importantes. Uno es el aspecto cultural. Es decir, la interculturalidad que se da en el Camino de Santiago, la proximidad, la cercanía al otro. Los que hemos hecho el camino nos hemos encontrado con un japonés, con un belga, con un francés, con unos españoles, que a lo mejor dejamos de ver en 2 o 3 o 4 etapas, que luego los volvemos a ver, y que se crea una comunidad de espíritu, una comunidad de sentido, una comunidad de objetivo. Es llegar a Santiago, pero para llegar a Santiago hay muchas cosas en el camino, muchas cosas que se intercambian, ideas, reflexiones, opiniones. Hay otro aspecto, que es un aspecto espiritual. Hay quienes no piensan en un aspecto espiritual, para mí tiene una importancia muy grande. El aspecto de la trascendencia, que para mí representa el camino, porque el camino es un avanzar con un objetivo. Es decir, el camino es muy importante, pero el camino es para llegar a un sitio. Y en lo que se llega es al sepulcro del apóstol. Y por consiguiente, llegar al sepulcro del apóstol, y luego incluso había muchos peregrinos en la historia que seguían llegando hasta el mar, y que se despojaban incluso de sus prendas, y que eran hombres nuevos. Por consiguiente, ese sentido de la trascendencia, junto a ese sentido cultural, son a mi juicio los dos vectores de lo que el camino representa, al menos para mí, evidentemente desde el respeto a quienes tienen una ideología, unas creencias, unas ideas distintas. Pero esos son los dos vectores que a mí me han influido decisivamente en el Camino de Santiago. Y vuelvo a él, vuelvo constantemente. Es muy raro el año que no hago 2, 3, 5 etapas del camino. Y además tengo la suerte de que tanto a mi mujer como a mis hijos son también grandes amigos del camino. Eso a nivel individual, pero a nivel de Europa, ¿qué supone el Camino de Santiago? Yo creo que el Camino de Santiago significa muchas cosas. ¿Qué es Europa? Es muy difícil, ha habido muchas definiciones, pero para mí, fundamentalmente Europa son 3 cosas. Es humanismo, es diversidad y es universalidad. Humanismo, porque el respeto a la persona es algo sagrado y eso es algo que debemos de cultivar. Cuando se habla de los derechos humanos, de las libertades, de la democracia, de ese convenio de derechos humanos y libertades. Eso es el humanismo, ese humanismo que hoy está plasmado en unas reglas jurídicas. Pero al mismo tiempo también Europa es diversidad. Hay diversidad de culturas, de hábitos, de formas de vida, y eso enriquece mucho a Europa. Es decir, Europa no está estratificada, está abierta a los demás, está abierta a las demás culturas. Y al mismo tiempo la universalidad. Es decir, no es solamente Europa, sino que es Europa hacia el mundo. Yo creo que esa idea de aproximación al resto del mundo es un papel muy importante que corresponde a Europa. Por consiguiente, para mí, esos son las 3 líneas, los 3 ejes que a mí me mueven en lo que significa mi idea de Europa y lo que significa mi idea del camino. Escuchábamos esta mañana en ese acto de conmemoración de este aniversario muchos discursos en los que se hacía precisamente referencia a esa unidad de culturas diversas. ¿Sigue vigente ese discurso, esa metáfora del camino, bueno, pues en una Europa que parece caminar ahora a 2 velocidades? Se habla mucho de la Europa de 2 velocidades. Sí, lo que pasa es que son velocidades económicas, pero yo pienso más en lo que significa desde el punto de vista de la cultura. Es decir, yo creo mucho en las culturas. En España, por ejemplo, no puede hablarse tampoco de una cultura única, sino que hay una diversidad de culturas. El hecho del respeto al particularismo de los distintos pueblos y regiones, yo creo que es enormemente enriquecedor y eso fortalece precisamente la unidad de España, el respeto a esa diversidad. Y eso pasa también con todo su motivo y todo su sentido en Europa. Por consiguiente, esa idea de la diversidad
yo creo que enriquece mucho, pero teniendo en cuenta que hay unos principios básicos, que son ese respeto a la persona, ese respeto al humanismo. Eso es lo que yo creo que enriquece la idea misma de Europa, que por otra parte tampoco es un patrimonio exclusivo de Europa. Es decir, que cuando hablamos de los derechos humanos y las libertades, hay que pensar en que es en el mundo entero y que nosotros tenemos una obligación de acercar esas ideas al resto del mundo y que deben de respetarse en todas partes. Y tenemos que denunciar cuando no se respetan esas libertades y tenemos que ayudar para que esas libertades se respeten. Volviendo a Europa, nos conviene a lo mejor reivindicar de nuevo pues el papel del camino, ¿no? Esa unión de culturas y olvidarnos a lo mejor por un momento de la economía. Bueno, realmente la economía juega un papel muy importante y yo creo que, y eso ya no es un papel del Consejo de Europa, pero es un papel de la Unión Europea, yo creo que ha jugado un papel importantísimo. Evidentemente es muy difícil con tal número de países como existen hoy llegar a esa unidad. Es difícil porque cuando había 6 países, que es como empiezan, allí por los años 50, y que luego se va ampliando con 3 países que se incorporan en los años 70 y luego con España y Portugal y con Grecia y que ha ido ampliándose hasta los 27 países que hay hoy. Hay uno que está a la puerta como Croacia y hay otros que están a la espera. Bueno, evidentemente es muy difícil en este momento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las dificultades que existen hoy en la sociedad europea y en la sociedad mundial. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Lo que sí creo también es que Europa, la Europa económica, en el futuro tendrá que ser una Europa a varias velocidades. A mí me parece muy difícil que tantos países, 27, 28, 30 países pasa mañana. Yo creo que será muy difícil que todos puedan hacer todo. Yo soy muy partidario, como era Jacques Delors, el gran presidente de la Comisión Europea, que fue mi jefe en la época, yo fui miembro de la Comisión. Él siempre hablaba de las 2 velocidades. Yo creo que eso es algo que hoy de alguna forma existe. Schengen, por ejemplo, hay países que forman parte de Schengen y países que no forman. Y lo mismo pasa con el euro. Con el euro hay 17 países que están en el euro, hay otros países que no están. Hay unos países, como por ejemplo Dinamarca y Gran Bretaña, que expresamente han querido quedar fuera del euro. Bueno, yo creo que eso es una necesidad. Y yo creo que el euro, si avanzamos en esta idea de las distintas velocidades, y si hay unos países que quieren comprometerse en tener una unión bancaria, en tener una unión fiscal, en una unión financiera, yo creo que eso facilitaría mucho las cosas. No intentar que todos hagan todo, sino que lo hagan aquellos que están decididos a hacerlo y que ponen todo su esfuerzo para alcanzarlo. Nuevamente aceptar la diversidad en la unidad, ¿no? Exacto. Volviendo al camino, ¿qué ha cambiado en el Camino de Santiago en estos 25 años? Pues ha cambiado en la mejora. Evidentemente, ahí hicimos una declaración programática, que no sabíamos hasta qué punto iba a llevarse a la práctica y se ha llevado admirablemente. Es decir que, por ejemplo, la señalización del camino. La señalización del camino apenas existía hace 25 años y hoy es admirable. A mí me emociona muchísimo porque yo recuerdo el concurso que hicimos en el Consejo de Europa para poner unos emblemas en el cual estuviesen pues esa señal del camino diciendo Itinerario Cultural Europeo, Consejo de Europa. Bueno, esto era impensable hace 25 años y sin embargo hoy se extiende por las rutas, por la ruta del camino que se llama Camino Francés, pero también en otras regiones existe esa idea, existe ese símbolo. Por consiguiente, yo creo que esa señalización del camino es muy importante. Es muy importante la tarea que se ha hecho con los albergues. Eso ha sido inmensa y hay instituciones. Yo pertenezco a la Santum Iacorum Peregrinacio, por ejemplo, y ahí hay una persona que está haciendo una labor admirable, que es el profesor Dosil, y él con otros muchos pues están consiguiendo y estamos intentando precisamente el llevar a cabo esa tarea. Por consiguiente, yo creo que esto es un camino que está abierto, yo creo que se está mejorando y sobre todo lo muestran esos miles, millones de personas que vienen. Antes pues no era conocido suficientemente, lo ha sido a lo largo de la historia, pero probablemente hubo unos años, allí en el siglo XIX, que quedó pues muy reducida la presencia del Camino de Santiago. Sin embargo, esto se va recuperando ya en los 60s, en los 70s, mucho más a partir de los 80s, y yo creo que hoy realmente pues es innumerable las personas que lo recorren, con una u otra idea, con un afán simplemente deportivo, otros con un afán cultural, otros con un afán religioso, pero lo que es admirable es encontrar al japonés, encontrar al sueco, encontrar al holandés, encontrar de todas las nacionalidades, cómo van avanzando por el camino y que al final hay unos puntos de encuentro, la diversidad en la unidad.
Bueno, nos queda ya muy poco tiempo para acabar. ¿Qué nos queda por conseguir en el camino? Pues yo creo que tenemos que seguir adelante en el camino que hemos iniciado. Yo creo que tenemos que ir siempre buscando la perfección. Gracián decía que la perfección, para ser perfecta, necesita de algún venial desliz. Bueno, deslices los cometemos todos, somos conscientes, es natural, pero creo que el camino que se ha iniciado, el papel que tienen las instituciones europeas, el papel que tienen las instituciones nacionales, las instituciones regionales, el que haya una buena coordinación, por ejemplo, pues desde Navarra, Castilla, Galicia. Es decir, yo creo que es muy importante Aragón, es decir, es muy importante que en las distintas ramas, porque el camino, hay uno que es el camino francés, pero hay muchos caminos. Yo creo que haya una coordinación entre todos y que haya unos objetivos comunes y un intercambio de relaciones. Yo creo que es muy útil, es muy necesario. Yo tengo una gran confianza en que sigamos adelante y cada vez sean más los entusiastas del camino. Yo lo soy desde hacía mucho tiempo. Bueno, pues usted que lo pueda seguir recorriendo cada año un trocito, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, no da para más. Muchas gracias. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este Preguntoiro. Xa lle recomendo novamente que sigan informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Vémonos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.